¿En qué momento perdimos de vista nuestros gustos, nuestros amigos, las convivencias, nuestra familia, pero primordialmente nuestra existencia, por comenzar a darle gusto o satisfacer a la otra parte, ya sea amigo, familiar o pareja, que podría tener indicios de toxicidad que se pueden convertir en codependencia emocional, que es justamente el tema de esta semana? Bienvenidos a Helio, mi nombre es Brandon Curiel. Vamos a la cápsula de Helio Dice. Recuerden que esto es Helio y con Helio, elementa tu vida. ¡Comenzamos! Codependencia emocional es la necesidad extrema de afecto o amor de una persona hacia nosotros de manera constante. Es también una necesidad emocional hacia un familiar o amigo, aunque normalmente se es dependiente de la pareja. Normalmente uno de los dos no se siente seguro, estable o no se puede regular por sí solo. O bien autocontrolarse, por lo que se vuelve entonces un dependiente emocional. ¿Quién puede ser dependiente emocional? Aquellas personas que han perdido su identidad y que además son sumisas, lo que significa que constantemente desean la aprobación del otro. Esto conlleva a sentir ansiedad por la separación, pudiendo incluso llegar a la depresión. Y bien, amigos de Helio, para poder tratar un tema muy importante, como ya lo mencionamos al principio, la codependencia emocional. Pero qué mejor que alguien del capital de nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales que tiene una amplia experiencia dentro de este ramo. Qué gusto tenerla aquí, Rosa Lozoya. Qué gusto que esté con nosotros. ¿Cómo está? Muy bien, Brandon, muy bien, y contenta de que me hayan tomado en cuenta para este importante proyecto y que muchas de las veces pasamos por alto ciertas condiciones y que nos hacemos prácticamente codependientes sin darnos cuenta. Exactamente. Y justamente el tema de esta semana es la codependencia emocional. ¿Qué es la codependencia y qué relación tiene con lo emocional? Platíquenos un poquito. Fíjense, amigos televidentes, Brandon, esta es una situación que es actualmente una situación que estamos viviendo y que no nos damos cuenta. Aquí van a participar dos personas. A uno le vamos a llamar el codependiente y a otro el dependiente. Okay. Pero lo más interesante es que cuando hablamos de esta palabra, lo relacionamos así como que en automático con la pareja. Claro. Pero esta codependencia se da no solamente con la pareja, sino que se da también del padre al hijo, de la madre a la hija, de la hija al nieto, etcétera. Claro. Entonces también en esta vina hay una interacción muy fuerte. El codependiente piensa que necesita al dependiente para ser feliz. Okay. Entonces se hace una relación tan estrecha en el cual el dependiente depende del codependiente, pero el codependiente depende del dependiente. ¡Wow! Ajá, entonces, pero es tan sutil esa situación que no nos damos cuenta. Y en ocasiones lo normalizamos y decimos, exactamente, es normal, ¿no? Exactamente, es normal porque así no lo venden, ¿sí? La madre que se preocupa, que le resuelve la vida al hijo, que no le da esa libertad para desarrollar habilidades, competencias que le van a permitir en un futuro pues ser una persona laboralmente exitosa, sino que le resuelve la vida, le está constantemente no solamente financiando, sino también resolviéndole la vida de pareja, etcétera, etcétera. En este caso, Rosa, entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta que existe una codependencia emocional en nuestra vida cotidiana o cómo podríamos identificarla? Fíjate, aquí hay una palabra que es clave. Cuando alguien dice te necesito para ser feliz, ahí ya estamos en codependencia. Wow. Una persona que verdaderamente ama es una persona que da libertad. Hablo del amor, amigos, Brandon, con la libertad de decir amor es ser yo mismo, ¿sí? No quiero
alguien que me esté diciendo lo que tengo que hacer o que decir, es decir, no me condiciona. El Claro. amor es libre. En esta situación, cuando sentimos que ya una persona está generando cierto chantaje, cierto condicionamiento, ahí ya estamos hablando de esa codependencia. Entonces hay que tener, amigos televidentes, mucho cuidado cuando alguien nos dice, es que si tú no estás conmigo me voy a suicidar, es que si tú no estás conmigo la vida ya pierde sentido. Eso ya no es sano, no es sano, no es emocionalmente nutricio. ¿Sí me explico? Sí, claro. Y aparte en ocasiones vuelvo a lo mismo. Estamos tan inmersos en nuestra cotidianidad, estamos tan inmersos con nuestra relación, con nuestros amigos, de cómo es que tenemos esta convivencia, que ya es normal completamente y no dimensionamos Exacto. la repercusión que puede tener. Exactamente. Pero una persona que es emocionalmente codependiente podría tener dificultades para desenvolverse en la vida social. Definitivamente. No ¿Por sé qué? si han escuchado esto que anteriormente mencioné, cuando ya decimos, ¿sabes qué? Dejo mis actividades para atender las tuyas. Dejo mis hobbies, dejo mis amigos porque tengo miedo que mi pareja se enoje, Claro. me esté diciendo que no le pongo atención. Ahí yo ya estoy siendo una persona codependiente, ¿sí? Sí. O sea, dependo de la otra para yo sentir que te estoy dando, te estoy proveyendo de mi presencia, de todo lo que yo dejo todo atrás, hasta familia, ¿no? Ok. Familias, padres, hermanos, amigos, hasta actividades laborales. Entonces puede llegar el momento en el cual, un ejemplo, dejo de ser Brandon Curiel por Exacto. comenzar a ser la otra persona. Exactamente, por complacer al otro. Qué Ajá. importante. Pues bien, amigos, vamos a una pausa. En un momento volvemos. Recuerden que esto es Helio y continuamos. Todo depender de tus emociones, de no querer no saber razonar y sinceramente dejar que ellas te guíen. Cuando tus emociones tienen cierto control sobre ti, tienes miedo a quedarte solo y pues dependes de las emociones o de los sentimientos que tienes hacia la otra persona. Emocional. La dependencia emocional es cuando ocupas una persona a tu lado, que ocupas que te haga feliz, que te complemente, más que nada. Se siente incompetente para realizar ciertas cosas. Sí, he pasado por una circunstancia así. De pensar que yo misma no tengo el control de mis decisiones o de todo lo que estoy haciendo. Poder lograr su cometido o lograr sus propias metas. Quería salirme de mi zona de confort porque si sigo ahí, pues va a ser muy difícil salir de esa situación. Estoy seguro que como soy, estaría llorando más que nada. Primeramente sería no quedarme callada y poder hablar con cualquier persona que tenga de confianza a la mano. Pues primero valorarme a mí mismo, tener cierta confianza en mí. Creo que te ayuda a tener tanto experiencia como saber entonces qué hacer en ciertos casos que te pasen. Pues al mejorar yo puedo hacer que mis relaciones futuras puedan mejorar. Cuando la situación se pueda poner difícil otra vez, ahora voy a estar preparado. ¿Existen tipos de codependencia? ¿Qué es la codependencia emocional? ¿Cómo podemos identificarla con algún amigo, con algún familiar o con nuestra misma pareja? No te despegues, que a continuación vendrán detalles muy en específicos para poder arribar esta situación y primordialmente poder comprenderla. Recuerden que esto es Helio y continuamos. Y bien, amigos, gracias por continuar en este su programa, Helio. Está buenísima la entrevista, el tema está increíble, Sí. pero hay muchísimas preguntas que vienen surgiendo conforme a la plática. Una de ellas es, ¿la codependencia emocional tiene características que la definan? Pues sí. Fíjate que a veces, como te vuelvo a repetir, es tan sutil que se pone máscaras, pero nosotros tenemos que tener esa sensibilidad para poderla detectar a tiempo. ¿Cuándo va a ser esa codependencia ya una codependencia patológica? Ok. ¿Sale? ¿Cuándo? Cuando yo ya dejo de ser yo. Cuando yo ya dejo mis actividades y ya estoy centrado únicamente en el bienestar de la persona. Cuando yo ya dejo por un lado mis hobbies, mis entretenimientos, hasta incluso hay casos tan graves que dejan trabajos para estar nada más vigilando y complaciendo Wow. a la persona. Wow. Entonces, ojo, esta codependencia viene de una situación de inseguridad. Entonces, te doy para que estés seguro y tenerte aprisionado. Claro. Entonces, algo importante es que me imagino que existen tipos
de codependencia emocional, probablemente unos más tóxicos que otros. Exacto. ¿Podrías hablarnos un Sí, poquito claro. de eso? Bueno, en esta clasificación hay clasificaciones que son muy leves. Sí, clasificación muy leve, ¿qué significa? Bueno, que a lo mejor, ¿verdad? Puede ser parte de nuestro desarrollo, el hecho de yo tener una mamá que me está proveyendo alimento, pero que sí me pide que haga ciertas actividades dentro de la casa. ¿Te fijas? Hay Claro. una codependencia. Pero ¿cuándo es tóxico? Cuando yo ya no puedo ser yo. Cuando yo ya dejo de ser yo para transformarme en una persona al servicio de la otra. Claro. Ahí ya se transforma en una situación tóxica. Cuando iniciamos esta charla, Brandon, hablamos que esta codependencia no se da solamente en la pareja, porque automáticamente, como que en automático pensamos, pues es el novio celoso, la novia celosa, la novia posesiva, el novio posesivo, que hasta pueden congelar a la persona, pero no. Esta codependencia se da también, la más fuerte, en el ámbito familiar. Wow. Cuando existe un alcohólico, por ejemplo, cuando existe una persona adicta que es el hijo y que, aunque no lo crean, la mamá, el papá puede facilitar o ser el facilitador para que el hijo siga en la adicción. Claro. Y el hijo siga metido en el seno familiar y no represente una amenaza para emanciparse. Claro. Y me imagino que todo esto de la codependencia emocional tiene un origen. Ajá. Estaría interesante saber, ¿es posible que la codependencia emocional tenga algún origen que la provoque? Sí, mira, no solamente los codependientes, nosotros todos, absolutamente todos, estamos... nuestra personalidad se rige por componentes y uno de ellos muy importante es lo que sucede en nuestra infancia. En nuestra infancia generamos una relación con nuestra madre, con nuestro padre, que es nuestro cuidador. Y en ese sentido, nosotros tenemos una expectativa de nuestro cuidador. Claro. Cuando éste falla, se genera en nosotros una herida. Sí. En este caso, puede ser la de inseguridad. Okay. Y entonces, al ser inseguros, nuestra autoestima se deteriora. Tenemos entonces un apego afectivo a alguien al cual yo quiero complacer para tenerlo cerca de mí. Sí. Cuando éste me amenaza con irse, pues me pongo a temblar. Claro. Casi experimento una sensación de depresión, de tristeza, de frustración, que se genera simplemente por la amenaza de que, ¿sabes qué? Te voy a dejar. Wow. Y me imagino que como hay tipos o como hay niveles, me imagino que también se puede saber si ya se llegó a un límite crítico de la codependencia emocional. Definitivamente. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Cuando ya se transforma esto en una obsesión. Okay. Cuando ya no estamos tranquilos si no tenemos a la persona totalmente de nuestro lado. Cuando esa persona representa mi todo, mi mundo, mi eje, mi centro. ¿Sí? Sí. Eso que confundimos cotidianamente, es que lo quiere mucho, es que la quiere tanto que hasta se intentó suicidar. Perdón. Claro. ¿Sí? Esto ya está pasando a un límite que no es saludable. ¿En qué momento nos podemos dar cuenta que rebasamos ese límite? Porque me imagino que un codependiente emocional para él es, insisto, muy normal, pero que quizá para la otra persona que es la que está siendo afectada es como, es que yo me doy cuenta que quizá está mal, pero a lo mejor él no lo quiere ver. Ese detalle, ¿cómo podríamos hablarlo? Pero fíjate qué interesante esto. El codependiente y el dependiente se establecen como en un círculo, como es muy dependiente porque el otro es muy codependiente. ¿Sí me explico? Sí. Cuando uno de los dos se da cuenta y dice, ¿sabes qué? Esto no es para mí, en ese momento el codependiente o el dependiente terminan. Wow. ¿Entiendes? Sí. O sea, están digamos, en una simbiosis. Wow. Entonces, cuando cortan de tajo esto, puede que haya una ruptura o puede que pierdas la amistad. Exacto. Qué difícil ha de ser para la familia imaginarse que tengas algún problema y que... No, imagínate, Dios. Imagínate. Y lo más grave es que generamos una especie de culpa.
Claro. Porque dices, ok, si está en mi mano, ¿por qué no lo voy a hacer? Pero está enmascarado, ¿entiendes? Sí. Es una codependencia, está enmascarado. Si está en mi mano, ¿por qué no lo voy a atender? ¿Por qué no lo voy a ayudar? ¿Por qué no le voy a dar? Es el típico caso de que el papá tiene la casa, ¿no? Y el hijo se casa o la hija se casa. ¿Sabes qué? Vénganse a vivir a la casa. Claro. Ahí está en una situación de codependencia. ¿Qué hace la hija? Pues tener que agradar al padre, y el padre es el que está pagando la renta, la casa, Claro. la solvencia económica. Wow. Pues amigos, no se despeguen porque en el próximo tercer bloque vamos a tener soluciones, buscar características para poder ser mejor personas y poder afrontar esta situación. Recuerden que esto es Helio y continuamos. Características para identificar si se es codependiente emocionalmente. Relaciones basadas en la sumisión. Deseo irrefrenable de tener a la otra persona de manera presencial, por llamadas e incluso mensajes. Si no se tiene respuesta de afecto por parte de la otra persona, puede producir una especie de sufrimiento. Necesidad de aprobación y constante preocupación de manera excesiva. Aparecen altos niveles de preocupación o comportamientos controladores, debido a que se tiene miedo de perder a la otra persona. Pese a que se sabe cuáles son las consecuencias negativas, se sigue teniendo una relación dependiente. Miedo extremo o pánico por la separación. Darle la razón a la otra persona, a pesar de que esta decisión traiga consigo consecuencias negativas. Bien amigos, gracias por continuar con nosotros. Ay, Rosa, la verdad el tema está súper interesante, pero algo importante es, desde tu perspectiva profesional, ¿has conocido casos de codependencia emocional mínimos, medios, máximos? Ay, Brandon, si tú pudieras entrar a mi consulta. La verdad es que desde violencia hasta los casos más extremos, como por ejemplo madres que no solamente dan la cuestión económica, sino sirven de mujer al hijo para ser proveedoras de esa parte afectiva, erótica, y le sostienen la cuestión de la adicción. Wow. Es tremendo, sí, es tremendo. Súper complejo. Ajá, súper complejo, pero súper interesante para analizar. Me imagino que así como hay pasos para poder entrar a la codependencia emocional, también existen pasos para poder salir de esta situación. Sí. ¿Cuáles podrían ser algunos? Bueno, amigos televidentes, les sugiero lo siguiente. Si bien lo más adecuado es que hagamos una reflexión, es decir, estar en continuo análisis de ¿estoy haciendo lo apropiado con mi pareja? ¿Es mi pareja verdaderamente satisfactoria la relación? Claro. ¿Me estoy conflictuando por situaciones simples, sencillas? Que hagamos un análisis si la persona que tenemos a nuestro lado es la persona que no nos genera tanto problema. Por ahí podríamos empezar. Recuerden siempre, o más bien les invito a que hagamos el siguiente ejercicio, incluyéndote a ti. A ver, vamos a ver. Pensemos en la persona que más hemos amado o disque amado en nuestra vida. Ok. ¿Listo? Listo. ¿Listo? Bien. ¿Será la que más nos ha hecho sufrir? Muy buena pregunta. Si la respuesta es sí, quiere decir que establecimos una relación de codependencia. Okay. ¿Sale? No es lo mismo necesitar que amar. Amar nos permite admirar a las personas, nos permite elogiar cualidades, sentirnos orgullosos de sus triunfos y de sus logros, compartir
tristezas, pero una cosa es compartir y otra cosa es hacerme cargo de tus tristezas. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, yo los invito a que tomen un papel y un lápiz y hagan una lista, ¿sale? En una lista en la cual ustedes piensen cuántas cosas o qué cosas están dando a su pareja y qué cosas están recibiendo. Si hay una desigualdad entre lo que yo doy y entre lo que estoy recibiendo, esa relación no es nutricia. Wow. ¿Ok? Eso sería el primer paso. El primer paso es ser sinceros y la segunda palabra mágica es querer hacerlo, querer cambiar. Porque a veces caemos en una zona de confort y nos autoengañamos y decimos, es que va a cambiar, es que no es así, es que es a veces, es que sucede, es que de repente, y permitimos ciertas cuestiones que transgreden los límites. Sí. El límite de mi persona es que yo soy primero y después va a ser el otro, ¿sí? O sea, si yo no me quiero, si yo no me considero, si yo no me amo, si yo no tomo un espacio para mi break, para mi recreación, para solazarme simplemente viendo la televisión porque el otro me está exigiendo o la otra me está exigiendo, quiere decir que eso ya no es sano. Qué importante. Y algo que muy probablemente muchos se han de estar preguntando, ¿cómo podemos apoyar a una persona, a un amigo, a algún familiar que esté en esta situación? Mira, Brandon, yo creo que aquí lo más importante es que la persona quiera hacerlo, porque a veces agarramos problemas que ni siquiera la persona quiere hacerlo. Claro. Y nos metemos en una lucha sin cuartel, ir en contracorriente y nada más nos desgastamos y probablemente el amigo, la amiga, la hermana, el hermano ni se da cuenta. Y entonces como es codependiente, es como si fuera una adicción. Sí. Entonces, ¿qué quieres en la adicción? Estar dentro de la dinámica de la interacción con la sustancia, Sí. ¿cierto? Sí, Entonces, te lo quitan y tienes síndrome de abstinencia. Es lo mismo que va a pasar. ¿A quién le va a gustar eso? Entonces, vas a defenderte, vas a defenderlo. ¿Qué es lo que te aconsejo? Lo que te aconsejo es que busquen ayuda profesional. Porque un profesional... tenemos herramientas, tenemos maneras de aterrizarlo y hacerlo consciente. Algo importante es que es una situación compleja, pero justamente lo dices muy bien. Hay que acudir con los especialistas que tienen un bagaje de conocimiento en el área y pueden orientarte de la mejor manera. ¿Algún mensaje a la comunidad que nos está viendo estudiantil y a nuestro público en general? Bueno, el mensaje es, muchachos, público televidente, todos tenemos derecho, fíjense bien, a hacer menos de lo que está en nuestras manos. A hacer menos de lo que está en nuestras manos. Ese menos va a significar tiempo para mí. Claro. Tiempo para ser feliz, hacer mis actividades, mi hobby, lo que me lleva a ser yo mismo. Y algo muy importante que les quiero compartir. Podrán ir con el mejor psicólogo, podrán ir con el mejor sacerdote, podrán ir con su mejor amigo que los va a aconsejar, pero si uno no tiene la disposición de cambiar y de querer salir de ahí, jamás vas a poder salir. Así es, eso es lo mejor de toda la charla, Brandon. Sin duda. Sin duda, el querer hacerlo debe de ser no porque me llevó mi mamá, no porque me lleva mi papá, no porque mi esposa quiere, porque yo quiero, porque ya me di cuenta que esto no es lo que yo estoy proyectando para mi vida futura. Entonces, querer es la palabra mágica. Exactamente. Hay que tener el coraje de ser valiente. Así es. Muy importante. Doctora Rosa Lozoya, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por habernos visto. Recuerden que esto es Helio. Y con Helio, elementa tu vida. Sin duda la doctora Rosa Lozoya esta semana nos dio características muy importantes para poder entender lo que es la codependencia emocional. Y algo muy importante, poder identificar si de verdad la relación que tenemos, tanto en familia, amigos o con nuestra misma pareja, para poder darnos cuenta si tenemos una relación de codependencia o de verdad no. Muchas gracias por habernos visto esta semana. Recuerden seguirnos en nuestras plataformas de Facebook y de YouTube para que puedan ver las distintas
programaciones que hemos tenido en los distintos temas. Hemos hablado del trastorno obsesivo compulsivo, hemos hablado sobre los miedos y las fobias, y el tema de esta semana estuvo muy interesante. Muchas gracias por habernos visto. Recuerden que mi nombre es Brandon Curiel y esto es Helio. Y con Helio, elementa tu vida. Hasta la próxima semana.